Con su permiso, presidente, el PRD votará a favor de este dictamen. Votaremos a favor porque se logró corregir el retraso legislativo mañoso que quería imponerse en un tema tan urgente y de una gravedad que merece toda nuestra atención. La tortura en México es persistente y está fuera de control. El abuso sexual, las vejaciones, el maltrato físico y psicológico son algunas de las escenas que se repiten contra mujeres y hombres en prácticamente todas las entidades federativas por integrantes de corporaciones policíacas y militares. Esta realidad es la que no se quiere ver. Se negaban a proteger a las personas y de manera cínica pretendían otorgar patentes de impunidad a los torturadores. ¿A quiénes se tortura en México? Por supuesto, a los más pobres, a las clases marginadas, a las mujeres, a los militantes de la izquierda y de la oposición, en suma, a los opositores al gobierno. Se usa también la tortura para fabricar culpables. Los que se oponían a una ley contra la tortura son los mismos que pertenecen a la clase política que ha utilizado la tortura para reprimir y mantenerse en el poder. Son los mismos que de manera penosa cargan sobre sus espaldas historias de gobiernos represores desde la década de los 70s y los 60s y se negaban a tener una ley de tortura para no reconocer que es una práctica cotidiana en México. ¿Quiénes torturan en México? Es muy sencillo, sus policías, sus militares, sus agentes federales, estatales y municipales. En resumen, el propio gobierno. Eso es lo que no se quería reconocer. Hay una urgencia de legislar en este tema y no seguir incumpliendo nuestras obligaciones para respetar los derechos humanos. La minuta que nos envió el Senado de la República fue producto de un trabajo de acercamiento con organismos internacionales en materia de derechos humanos, con organizaciones sociales, instancias académicas y muchas personas interesadas en el tema. Para eso trabajó el PRD. Sin embargo, el texto con la adenda propuesta se mejora, garantiza el derecho de acceso a la justicia para las víctimas de estos delitos. Es importante decirlo. Celebramos que se haya reconocido el error que se pretendía imponer a través de modificaciones que no se habían consultado con nadie. Era una argucia mañosa, un mecanismo tramposo para que no tuviéramos una legislación contra la tortura que respetara los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Nuestra oposición no era un capricho, sino un llamado de atención contra un posible retroceso. Sin embargo, ganó la cordura y se dio paso a la razón y se han logrado cambios significativos que dieron fin a esta tentación regresiva. Con el texto de la ley y la adenda propuesta, se contará con un marco para que se castigue a los servidores públicos señalados de cometer tortura. Se fortalece la competencia de la Federación para reconocer de este delito y se disponen procedimientos para investigar y sancionar la tortura para sentar las bases del fin de la impunidad en estos casos. No se quería hacer un registro de los casos, ahora se registrarán las denuncias de tortura y no solo los hechos que tengan sentencia. Que no se le tengan miedo a los números ni a las estadísticas, no puede ocultarse la realidad. El PRD está a favor de las modificaciones y luchó para que se incorporaran aquellas que realmente sean en beneficio de las personas. Por ejemplo, eliminar cualquier posibilidad para que las pruebas obtenidas mediante tortura no sean valoradas y no sean tomadas en cuenta por el juzgador bajo ningún motivo. Esta ley será un gran avance, pero el reto es que se aterrice en la realidad. No debemos hacerle sombra ni minimizar los hechos. Se ubican como aislados y se niega la dimensión del problema. Para finalizar, quiero decir, esta legislación no es un logro del Poder Legislativo. No debemos colgarnos medallas que no nos corresponden. Esta ley es gracias a la lucha de familiares de desaparecidos, de víctimas, de gente que aún está presa de manera injusta, de sobrevivientes,
de todas las organizaciones sociales que han denunciado la tortura por décadas, como la compañera Rosario Ibarra de Piedra, que buscó a los hijos. Algunas mujeres tuvieron suerte y los encontraron con vida para relatar los horrores de la tortura. Esta ley es de ellos. El PRD quiere agradecerles a todas esas personas que incluso con su vida han obligado a que estemos legislando contra la tortura. No los olvidemos. Es cuanto, diputado presidente.